subí a Instagram cada vez que venía a Madrid y pasaba de mí todas las veces. Y de repente conseguí que me hiciera caso y me llegó un WhatsApp y me dijo, soy René, y me eché a gritar porque además soy muy muy fan. Y me dejó ir al concierto, le hice fotos a él, pero las que os voy a enseñar es que luego me pidió que le hiciera fotos al público y nunca me había girado al público, o pocas veces con tanta atención en un concierto. Y esto era precioso porque era una intimidad entregada. O sea, toda la primera fila tenía, porque ¿qué quiere decir intimidad? Intimidad quiere decir, entre otras cosas, poder acceder a las emociones auténticas de una persona, que normalmente mantenemos salvaguardadas. Y claro, ellos, pero es que no sabéis, es que yo aquí estaba a esta distancia, yo no uso teleobjetivo, yo estaba pegada a la gente y la gente muy generosamente estaba encantada como de decir... Y era religioso, es que era... Bueno, yo me eché a llorar, ellos se echaron a llorar, todo el mundo se echó a llorar. Porque me dejaron mirarles conmovidos. Mira, si es que son escenas religiosas. Me dejaron mirarles conmovidos. Y la verdad es que yo siempre lo considero un regalo, el poder acceder al interior de las personas. A veces como buscando y otras veces pues simplemente mirando dónde están. Porque hay una parte también en tu trabajo en la que hay un interés por el hombre, por su parte más espiritual y por lo sagrado. Sí. De hecho has tenido proyectos y has trabajado con Javier Vivier y has trabajado en proyectos suyos en el que hay un especial interés por profundizar en lo sagrado y ahora que comentabas, ¿no? Esas fotos. Es que sí. Estos son como si háblanos de algunos de estos proyectos que son muy chulos. A ver, espérate porque estoy viendo no sé si tengo un proyecto puro de esto ahora mismo, pero aquí guardo, pero en realidad es que está embebido todo. Es decir, lo sagrado se da en ese mismo lugar al que yo estoy buscando. O sea, lo sagrado... lo sagrado es lo trascendente, pero nosotros lo conocemos en la medida en la que se manifiesta para nosotros y en la que nosotros nos relacionamos con lo sagrado. Entonces yo cuando pienso en lo sagrado, pienso en la forma en la que las personas acceden, sienten o le dan espacio dentro de ellas a lo sagrado. Tanto en la intimidad, porque es que es ahí, además sale en el Evangelio, cuando queráis orar, no os vayáis a la plaza, cerrad la puerta, encerraos en vuestra habitación y dentro de vuestro corazón es donde sucede. Entonces es como si fuera el mismo lugar, como una especie de intercambiador, o sea, como el mismo lugar en el que nos llegan todos los estímulos del mundo y nos relacionamos con nuestra carne e intentamos darle un sentido y decir quién soy yo, que tengo este cuerpo, que habito en este espacio, a la vez es donde entra la relación con qué es lo totalmente otro. Y es ese mismo lugar. Y yo utilizo muchísimo... o sea, por eso me he parado un segundo porque digo, claro, en realidad tampoco hay mucha diferencia del trabajo que hago teniendo en cuenta lo sagrado como con el cantar de los cantares, con el trabajo que hago buscando incluso la conexión fraternal de los bros. O sea, es el mismo sitio. Yo utilizo mucho, eso sí, la imaginería religiosa y hay un montón de trabajo mío donde hay una mención explícita, o sea, son las referencias que tengo en la cabeza y desde las que trabajo constantemente y hay gente que las puede pillar más o que las puede pillar menos, pero aquí en esta foto... ¿Diego te lo conocéis? Vaya. Pues es un cantante que está petándolo ahora, o sea, está incipiente, os recomiendo que lo busquéis. Pero veis, aquí esta mezcla, es que esta foto me encanta como ilustración de esto. Porque está totalmente mezclado lo carnal, o sea, yo al muchacho le eché spray para que, o sea, le estaba sudando ya solo, por su cuenta, pero quería que sudara más porque lo que me había gustado mucho de cómo trabajaba él es que era muy crudo, o sea, una mezcla entre una ternura casi de un bebé, es que tenéis que ver cantando, es muy impresionante, y a la vez que se le hinchaban todas, que parecía que iba a explotar, porque canta como flamenco urbano, no sé qué, y se mezclaba mucho una pureza muy grande con una carnalidad muy terrestre. Y ves, aquí parece como un santo.
En una charla TED que diste, Perdón, como un San Sebastián, esto es un San Sebastián, un poco San Sebastiancillo, con sus flores. Dime. En una charla TED decías que para hacer las fotos tú ibas con tu cámara y con una, ¿cómo se llama? Un reflector. Un reflector que llevas como portátil. Sí. ¿Tú te vas a este concierto a hacer las fotos a este chico y te llevas el reflector detrás? No. A ver, el reflector es que es lo más cómodo de llevar, en verdad, ¿eh? Porque es una cosita así. A veces... ¿Sabéis lo que es un reflector? Sí. Todo, es un círculo, es una superficie que refleja y que luego haces así como una tienda de quechua y lo haces más pequeño. Normalmente voy solo con la cámara y mis buenas intenciones. O sea, si me voy a mover mucho, no voy a llevar nada. A veces ahora he evolucionado y me llevo una luz que es como una especie de espada láser, digamos, o sea, es como una especie de fluorescente largo que me permite iluminar a una persona en cualquier sitio. Y con eso voy tranquila, pero no lo suelo llevar. O sea, que con una cámara haces todas estas fotos tan Y una cámara muy vieja. O sea, todos mis asistentes, sin fallo, tienen mejor cámara que yo. Esta es una que estaba ya antigua hace 11 o 12 años, que es cuando la compré. Debería tener una con bastante más sensibilidad, pero no. No. Sigo con ella. Y por ejemplo, perdona, lo que estamos hablando de lo sagrado y toda es que me estoy dando cuenta hablando contigo que lo que yo creo que me interesa más es justo donde se mezclan muchas cosas dentro de nosotros, que es lo que no tenemos resuelto, que es lo más interesante. Y por ejemplo, en estas fotos me gustaba porque no se sabía si estaban haciendo o estaban muriendo. O sea, daba una sensación de entre niño saliendo de su madre y mortaja. Y es el lugar en el que a mí me gusta más. ¿Y este chico no alucina con estas fotos? Buah, Diego, es que fue muy guay. Porque esta era la primera sesión de fotos que le hacía. Yo lo que hago es escribir a la gente que me gusta y le digo, quiero trabajar contigo. Y lo pillé en un buen momento porque estaba subiendo muchísimo, se viralizó, pero no tenía fotos todavía. Entonces fue una de las mejores sesiones porque estuvimos hablando de lo que queríamos hacer. Cuando vino a Madrid, porque él vive en Menorca, me pasé un día grabando, viendo estas de aquí arriba, una sesión de grabación donde yo me dedicaba simplemente a mirarle, porque yo quería ver qué gestos tenía cuando se frustraba, qué gestos tenía cuando estaba contento, cuando se aburría, para luego yo poder planificar la sesión. De hecho, canto en una de las canciones, en el coro, porque por supuesto que me metí ahí a fondo. Y luego ya al día siguiente tenemos la sesión de fotos donde él no, pues es un crack y dice que sí a todo. Y yo voy con mucho cuidado de, oye, ¿estás cómodo? Tal, y era como, sí, a tope con todo. Y después hicimos unas llamadas, una videollamada con él y con su representante, porque él tiene 21 años, o sea, tiene poca experiencia, donde las ojeras son impresionantes, ¿eh? Donde estuvimos revisándolas y él había unas cuantas fotos que no le gustaban, y entonces yo me preparé un pitch citando a Rilke sobre que la belleza, sobre lo sublime, que la belleza es lo terrible que todavía podemos ver. O sea, el punto que soportamos de lo terrible. ¿Por qué? Porque es un chico de 21 años que le gusta, pero vamos, que esto es normal, le gusta verse guapo. Yo decía, y yo le intenté introducir a la idea de lo atractivo no perfecto. Porque me decía, es que, claro, yo aquí me estoy mordiendo las uñas, yo aquí estoy fumando y yo... Ya, justo por eso es un momento robado y por eso es interesante. La gente cuando lo ve en foto le parece interesante. Perdona, Cata, tú me preguntas una cosa y te llevo a otros sitios. No, me habías preguntado si el chico no flipaba con las fotos. Sí. Estaba muy contento y a la vez muy desconcertado. Y luego pues, se ha hecho sesiones de fotos que van pues más... Pero la verdad es que me han dado libertad. Es que con eso yo estoy agradecida. Ahora ya te voy a preguntar por el último punto. Espérate, de todas formas, si quieres muy brevemente, vemos el de los muchachos de los adolescentes. Os los paso rápidamente. Ah, vale, la primera. Aquí, chavales más ella. Estos eran los hijos de mis amigos, que tenían unos años más que yo los amigos, y de repente los hijos que yo veía como chavales pequeños, veían unas vacaciones en común y son mayores.
Entonces yo hice un llamamiento y me impresionó muchísimo verles. Hice un llamamiento de 15-25, quienes quisieran, tal tarde, delante de un fondo blanco, os hacía fotos. Y no les dejé posar nada. Y a mí me agradecí mucho que me dijeran que sí y que luego no me pusieran pegas, porque chicos y chicas entre 15 y 25 años que salgan lo que para ellos creen que es desfavorecido y que me dejen esa libertad me impresiona un montón. Pero era muy bonito porque lo que yo quería demostrar era, chicos, es que no sabéis lo bonitos que sois. O sea, estáis en un momento de vuestra vida en que incluso el feo es guapo. O sea, hay un momento que físicamente la belleza es, te habita. La belleza te habita de por sí. Entonces no les dije, ponte foto, chao, directamente. O sea, el primer posado de todos. Y es bonito porque es la hermosura, igual que cuando un bebé le quieres porque existe, pues es esa misma pureza. Es como eres bello porque estás en este momento donde todo en ti está floreciendo y se están definiendo tus rasgos. Pues puede ser alto, puede ser bajo. Ya está. Disculpa. Bueno, la última pregunta Sí. es para que ¿Cuánto tiempo nos también queda? para las preguntas que tienen ellos. Venga. Y quiero tratar los 3 temas y así luego ellos de lo que les interese. Vale. Que elegir tú el lugar, que no es en tu estudio, ¿en qué te fijas o en qué te guías para ¿Como editorial o por mi cuenta? por tu cuenta, sí? En un lugar que sea como casa para la persona. O sea, por ejemplo, Kiko me llevó al estudio donde grababa, con su colega con el que llevaba grabando toda la vida y tal. Con otro, bueno, que es que hay muchos que nos enseñaban en realidad, pues al parque, a fumarse sus porros. Yo pues, vale. No fuméis porros. A ver, yo es que no sé formular mis preguntas. Yo, vale, mira. Ay, qué miedo. Yo no sé formular bien la pregunta, pero porque me parece muy admirable lo que hacen, pero yo siempre tengo la duda de cómo llegas ahí. En plan, es increíble lo que ha conseguido, lo que está haciendo, pero ¿cómo lo consigue? En plan, ¿cómo de mi edad de 19 años llegas a tener, no sé qué edad tiene tampoco? 41. Perdón. Gracias por sacar la lista. ¿A ti te gusta la fotografía? Sí. Pues mira, realmente yo veo que cada historia es muy sui generis. Muy sui generis. O sea, yo no te sabría decir cuál es el camino kosher para llegar a dedicarte a esto, no sé. En mi caso, yo estuve, pues eso, 6 años, me fui a trabajar, estoy trabajando en mi universidad, luego trabajé en una ONG y luego yo tenía mi Flickr, es que tenía Flickr, es que no había Instagram, si había no se usaba. Y lo puse como en el enlace de la bio de Twitter y la de la revista Jot Down, que quería buscar, es una revista que hay, que en su momento cambió mucho las cosas, y querían buscar a gente con talento, pero que no fuera cara, porque no tenía mucho presupuesto. Entonces cogían talentos incipientes, pues escritores que eran blogueros, que ahora son grandes escritores, pero que en su momento tenían un blog. O redactores de provincias o tal, y fotógrafos, pues gente que teníamos nuestras cuentas, y yo tenía fotos de mis amigos, pero no tenía un gran proyecto fotográfico. Me dijeron, ¿tú qué tienes ojo? Tal. Entonces tuve la suerte, me dijeron, ¿qué haces el jueves? Y yo, me pongo mala en mi trabajo, o sea, lo que quieras, me voy para allá. Y me pusieron a hacer fotos a un sujeto muy difícil porque no tenía nada de pelo, entonces la expresión era muy dura, un periodista. Y salieron bien. Y tuve la suerte que esa revista me mandó con gente muy famosa desde el principio. Con lo cual, con futbolistas, los futbolistas era súper fuerte el impacto que tenía. Hice a Xabi Alonso durante un año, me seguía gente a las 8 de la tarde, era la hora Indonesia. Entonces a las 8 de la tarde me venían de Indonesia a hacer follow en Twitter porque alguien había visto la foto de Xabi Alonso. O sea, tuve la suerte de que de ahí se expandió y de ahí salió todo, pero es que no te sé decir. O sea, ¿cómo se llega? Te cuento mi historia para que veas que tiene una parte random. Cuando me dieron esa oportunidad, yo estaba embarazada
Y el primer año, o sea, di a luz a mi hijo y me pasé toda la baja de maternidad, que es que no dormía nada. O sea, cuando dormía el bebé, editaba. Y no lo recomiendo, fue muy duro. Pero sí que la sensación que tengo es que tienes que hacer un trabajo enorme para saber qué quieres contar. Esto es lo único importante. Por eso el máster de humanidades, que dije será útil más adelante, tenía sentido para mi carrera fotográfica. Porque tú primero, y esto me lo han dicho todos los maestros, porque yo de buscar a la gente a la que admiro, me he colado en sitios para hablar con ellos. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué quieres contar. Cuando sabes qué quieres contar, te viene el cómo. Pero cuanto más fiel seas, o sea, y ahí viene el estilo, porque hay un montón de estilos y con Instagram te saturas de hago fotos con flash, hago fotos analógicas, hago fotos intervenidas. Lo importante es cómo cuentas mejor lo tuyo. Y cuanto más cringe sea, cuanto más vergonzosamente íntimo tuyo sea, no tiene por qué ser exhibicionista, digo íntimo, profundo, que solo te importe a ti, cómo te vas con tu hermana, la colección de caracoles disecados, o sea, algo realmente que dices, ¿a quién narices le importa? Lo tengo tan cerca que reconozco su olor. Más posibilidades tienes de que sea, ¿cómo se dice? No me sabe relevante. Solo lo verdaderamente propio tiene algo que contar. Luego ya verás cómo te descubre. Hola. Yo eran dos preguntas. La primera es, como todas estas personas tú no los conoces de absolutamente nada, ¿qué discursos o qué les dices para que tengan predisposición Nos has hecho la respuesta para que te cuenten su vida de una forma tan abierta? Porque a lo mejor pueden ser reticentes. Esa es la primera pregunta. Les doy espacio. Pero ¿cómo les planteas? Estás con ellos, te encuentras con ellos por primera vez. ¿Qué les dices para que el discurso fluya natural y ellos se sientan cómodos? Y al final te van a contar cosas muy íntimas, incluso el chico joven, quizá porque es muy joven tiene esa predisposición a me da igual lo que piense, te lo cuento todo, pero cuando son más mayores, las personas... No, todos. Yo trabajo también, aquí no lo enseño, pero hago mucha foto corporativa con directivos que no están acostumbrados a que les mande nadie ni a contar su vida. Claro, por eso. Literalmente lo que hago es escucharles con toda la atención de la que soy capaz, pero no es estrategia, es ponerme delante. Primero me dejo, es que claro, te voy a hablar en términos muy abstractos, pero no los explico de otra forma. Me dejo ver. Yo voy vulnerable. Y voy como una especie de esponja que voy a ver qué hay de ti, qué hay en ti de bello, de asombroso y de común conmigo. Que es la forma en la que a mí me gusta relacionarme en general, pero muchas veces por distracción o por lo que sea, no puedes. Pero es como estar totalmente presente. Y literalmente lo que hago es mirarles, darles como estar presente, darles toda mi atención y hacer las preguntas que se me ocurren con lo que me están contando sin tener miedo de que sean íntimas. Por ejemplo, me acuerdo con un CEO que ya estábamos casi terminando y tenía una cosita aquí. Y digo, ¿y qué es eso? Me dice, pues nadie lo ve mucho, es una cicatriz de cuando, los puntos, un lobo me mordió la cara. No, el lobo, que era mi mascota, me mordió la cara en Venezuela a los 6 años. Y yo, ¿sabes? Aquí hay muchísimo lore, ¿sabes? Vamos a ir poco a poco. Entonces yo le empiezo a preguntar, en plan, pero cuéntamelo todo. Y lloraste, ¿y cómo te sentiste? Y claro, y te lo cuenta, pero porque es humano. O sea, yo no es una técnica de seducción y manipulación, es como... Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estar con el freno de mano echado con la gente. Y lo único que hago es quitar el freno de mano, no añado nada. Es eso. ¿Cuál era la otra pregunta? Un matiz de lo que acabas de decir es porque tengo una amiga que es psicóloga y hablamos mucho de temas de las emociones y el sentirse triste. Y ella me dijo una reflexión muy bonita en cuanto a lo que has dicho tú de la vulnerabilidad. Que en ese campo, cuando te muestras vulnerable es cuando de verdad consigues conectar con los demás. Porque todo el mundo baja sus paredes o sus muros, justo con lo que has dicho. Y la siguiente pregunta, y la última era... sí, que has dicho que estos proyectos propios los haces para responder una pregunta tuya. ¿Cuál es?
para ver si encuentras esa respuesta. Pues en este caso, ¿de qué está hecha la conexión? O sea, ni siquiera sé formularla. No sé formularla. Tiene que ver con la conexión. O sea, me parece tan raro. O sea, yo lo asemejo, la intimidad la asemejo a la desnudez física. Y siempre me llama mucho la atención que vaya al médico y me desnude y luego vaya en el metro y no quiera que se me vea un hombro. Y es el mismo cuerpo. Y yo no digo que no esté bien, porque tiene un contexto, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención. Esa paradoja. Claro, es decir, ¿por qué? ¿Cómo es posible que en el trabajo con estas personas hablemos de forma súper tal y luego de repente nos vamos a cenar por Navidad y me cuentan todo? Pero si somos las mismas personas. ¿Y por qué es tan difícil conectar con la gente? ¿Por qué tengo yo tanta necesidad de conectar con la gente? Que conste que mi terapeuta no está nada contenta con el trabajo que estoy haciendo. O sea, quiero transmitir que la vulnerabilidad... Me he hecho tremendas broncas. La vulnerabilidad es... Pero bueno, igual que yo que sé que Marina Abramovic se deja rajar. Es que cuando hablábamos de esto, hablábamos de la performance de Marina Abramovic, el artista está presente, ¿os acordáis? En la que justamente en ese contexto la gente se ponía a llorar delante de ella porque se sentía totalmente vulnerable y desarmada. Y ella hacía ese proyecto porque le llamaba, en una ciudad como Nueva York, que la gente en el metro ni se mira y si te mira ya te pones nervioso, y en clase hacíamos el experimento este, que yo me quedaba igual a uno mirándole todo el rato y al alumno que le estoy mirando empieza a estar incómodo, empieza a girarse y tal. Digo, claro, es que incomoda mucho la mirada fija incomoda mucho. Sí. Entonces, en esa performance pero fíjate, se ponían... Y con Kiko no perdimos el contacto visual ni un segundo. ¿Y no te incomoda? Sí, pero estamos living. O sea, hay un momento que atraviesas esa incomodidad. Pero porque es como bailar con alguien. O sea, es muy incómodo hasta que bailas bien. Pero es muy, no sé, es que tengo la sensación de que ahí se juega la chicha de la vida. Ahí está lo sagrado y ahí está lo humano. Pero lo decía lo de la terapeuta, lo digo en serio porque es verdad que la vulnerabilidad es algo que, cuando también va pasando el tiempo aprendes, no es algo que tú debas, por ejemplo, usar para unirte a la gente. No es algo, o sea, es lo más sagrado que tenemos. Entonces yo estoy experimentando con esto porque es mi pregunta y es mi tal, pero justo trabajando con ello me doy cuenta de decir, es que si no tiene un contexto, te vas de abandono en abandono. Yo esto lo vivo, yo vivo abandonos cuando pasa la sesión. Pero vamos, que esto lo explicitamos en la sesión. Es decir, ¿esto qué haces con esto? Nada, no se hace nada con esto, esto muere. Y un día verás mi foto pasar en Instagram y dirás, fíjate, yo esta tía la conocía. Y es así. Entonces, yo trabajo con algo que no recomiendo usar a la ligera. No, o sea, avanti, que tampoco es que sean drogas, pero me refiero que me doy cuenta de lo profundo que es. Sí, dos cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu terapeuta. Y vamos, es lo que siempre se ha contado el método de Stanislavski, que podía salir grandes actores, pero la gente se le iba a la olla a los pocos años. Entonces, Total. A ver, pero no era eso en realidad. Es por si, y barriendo mucho para casa, por si podías abundar un poquito más sobre el sentido o la riqueza, lo que te ha aportado haber tenido unos estudios humanísticos para el trabajo que haces. Pues todo. Y de la historia de la vida. ¿A quién más necesita sponsorizar esta pregunta? Tiene mucho que ver. En los estudios humanísticos me han servido, para empezar, dar una validez a que todo se sustente o se sostenga sobre la pregunta del sentido. O sea, digamos que los estudios humanísticos
dieron estructura a una intuición con la que yo ya venía y por eso fui a hacerlos, que es buscar el sentido profundo de la vida y de las cosas. Es la única forma humana de estar ante la vida y de abordar la cultura y de abordar el trabajo y de abordar las relaciones. Eso a través, o sea, el máster que yo hice estudiábamos un poco de, porque era un año, tampoco te puedes hacer una carrera, pero un poco de filosofía, un poco de oratoria, de teología, de epistemología, literatura, historia y alguna cosa así, ligerita. Y me dio mucho método de pensamiento. De que todo, o sea, lo que estoy haciendo yo ahora al hablar con vosotros es intentar entender qué conexión hay entre una cosa y otra. Y por qué y cómo se une todo desde el origen más profundo hasta la consecuencia última de por qué elijo un color o elijo otro. Y me sirvió muchísimo, y aquí conecta también con historia del arte, el tener las referencias, que ya que se me ha cortado, tener las referencias de lo que de lo que las grandes personas habían dicho y habían expresado, o sea, la forma en la que habían dicho y expresado las mismas preguntas que yo tenía. De manera que, porque si no, ¿cuál es el peligro? Que es que tú te alimentas de Instagram. O sea, Instagram y Pinterest y toda la gran avalancha que tenemos de imágenes, que no me parece mal, es lo que es, y yo estoy muy agradecida por muchas cosas que me han dado buenas, pero todo es una referencia a la referencia a la referencia. Y todo es una reacción a algo que ha pasado hace una semana. Yo ya voy tarde. O sea, yo estoy viendo los fotógrafos que yo sigo, que no saldrían en España porque están demasiado adelantados, porque son demasiado rompedores. Ya han pasado, porque yo los estoy viendo. Si los estoy viendo es que ya han pasado. Entonces, para librarme de la reacción a la reacción a la reacción, yo me alimento de arte, o sea, de plástica, de cuadros, de música. Trabajo muchísimo desde el rap y desde la música urbana. Y de ahí me alimento para hacer las fotos desde una actitud, desde una falta de miedo, desde una confrontación, que no lo parece, pero desde una confrontación a te miro a los ojos y me como el marrón. Y me como el marrón. Viene muchísimo en realidad de la música urbana. Es que se me va esto. Y en la historia del arte me alimento también un montón de toda la iconografía religiosa, y las dos cosas se juntan. Porque es tanto la iconografía religiosa como la iconografía mitológica. Porque es un lenguaje muy universal, al menos en Europa Occidente. O sea, lo recomiendo muchísimo, porque lo importante, tanto en literatura, en música, en todo, es saber qué quieres contar. Y para eso las humanidades te dan la herramienta. Hola. Bueno, y gracias a las dos por vuestra conversación y por la comunicación. Yo te quería preguntar, realmente es una tontería porque me ha surgido después de... No digo que es una tontería porque quizá como que es una pregunta que no viene muy al caso al tratarse de fotografía editorial, ¿no? Pero tanto hablar del mirarse a partir de cómo te ve otro, ¿no? De mirarse a partir también de la mirada de otra persona. Me ha llamado también la atención cuando le has dicho a ella que para ti lo que hacía un trabajo importante o diferente era lo auténtico, ¿no? Como esa esencia de uno, y que eso era lo que hacía interesante. Eso me ha llevado a pensar también, ¿no? Como en esa parte de morbo, que es lo que nos mueve a querer conocer la vulnerabilidad de otros y a que otros conozcan la nuestra. Entonces es una pregunta un poco morbosa, porque me ha llamado mucho la atención que la única foto que salías tú te tapabas, ¿no? En el espejo con este chico en el camerino. Entonces, como tú hablas de que todo este conocer a otro al final es como una forma meta o autorreflexiva de conocerte a ti, nada, me ha surgido simplemente si trabajas también el autorretrato o si eres uno de esos fotógrafos a los que les incomoda tener la cámara, o sea, estar delante de la cámara en lugar de detrás. Pero me interesa mucho la parte que dices del morbo al autorretrato. Un segundo. Que le pregunto yo a ella. Porque es verdad que yo también me he preguntado si estoy metiéndome donde no me llaman. O sea, si estoy acercándome con un deseo de chupar vida, ¿sabes? Pero ¿cómo se relaciona con lo del autorretrato?
Claro, o sea, porque yo me preguntaba que como que creo que muchas veces es eso, el queremos consumir y no en un mal sentido la vida de los demás, ¿no? Es al final en lo que se basa Instagram o cualquier red social, en acercarte a la información de otro, pero claro, tú tienes la posibilidad de no hacerlo de una forma fría, ¿no? Como es en un perfil, sino a través de la conversación, pero como que me refería a que todo ese morbo, ¿no? De uno al otro y del otro al uno, tú dices que eso te sirve a ti para conocerte, ¿no? Conocer a otros, hacerte esas preguntas. Y claro, como esto tú lo exploras a través de la fotografía, me preguntaba si también lo utilizas para fotografiarte a ti misma. O sea, si esa pregunta te la haces también retratándote a ti, no a los demás. No mucho. O sea, por una parte me ha parecido muy interesante lo que preguntas porque tiene totalmente un revés perverso, que yo me vigilo mucho, pero, y que no soy pura, ¿sabes? Pero, o sea, que también como que buscas el entrar donde no puedes. Pero es cierto que a mí lo que me alimenta mucho es que la otra persona está encantada. O sea, que no tengo la sensación, yo siempre he pensado para esto en la intimidad artificial, siempre he temido que la gente me dijera que no. Y la gente está encantada de la gratuidad de que le quieras conocer y mirar, porque sí. Y yo lo hago realmente, me autoexamino mucho para hacerlo desde una curiosidad auténtica, pero como lo más pura posible. Yo a mí misma, algún autorretrato, he tenido autorretratos, o sea, he tenido fotos que luego se han convertido en autorretratos. Mi foto que más éxito ha tenido es algo yo llorando, because people, o sea, y lloro fuerte y él estaba llorando de verdad y no era era un registro que yo estaba teniendo para tener recuerdo de ciertas cosas. Pero me da pudor, no sé, nunca me lo he planteado. Yo me hago selfies. Y yo me uso en Instagram como modelo a mí misma porque me tengo a mano para fotos, pero que son más que selfies, pero no es un autorretrato en el que yo me esté explorando, yo creo. Es más contar un diario. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo seguiría. Una última pregunta, a raíz de lo que dice ella. Sí. Tu cuenta de Instagram, entonces, ¿la tienes como promoción de tus fotos, como diario íntimo? Íntimo no, claro, porque es pública. No es, sí. Y además verificada, o sea, que te seguirá muchísima gente. ¿También eres consciente de eso, de toda la gente que...? No. Cuando subes una historia y empiezas a contar, a veces en el coche, ¿no? Has subido alguna historia Sí. y veas, pues estaba yo pensando hoy, digo, ay, esta mujer ¿Sabes? en la cuenta de todos los que le están... Luego Cata me dice, hace mucho que no subes tus cosas, deberías Es subir más verdad, cosas. es verdad, porque son chulas. Yo he tenido una época en que me he quitado mucho de contar mis cosas porque no me apetecía, pero luego me sorprende mucho. Lo que me sorprende es el punto medio, o sea, tú tienes mi círculo íntimo a que le cuento mis cosas. Los desconocidos a las que les cuento mis cosas encantada, me da igual, es como contar las cosas a un agujero de un árbol, pero no porque las despersonalices, sino que o la gente en internet, ¿no? En Twitter, que hablas con gente. Lo que me agobia muchísimo es el punto medio. Amigas madres del cole, que vengan a decirte, ¿has hecho un tatuaje? Y lo digo, no sé, sabéis que os quiero muchísimo, pero que es un punto donde yo no, o sea, es el punto de gente conocida, que no hay intimidad, mis tías, gente a la que yo a lo mejor no iría a decirle, te voy a contar lo del 8M, como veo yo los transfeminismos, ¿sabes? O sea, no, ese es el punto que a mí me da más pudor, que es el de familiares conocidos con los que no tienes mucha intimidad. Pero bueno, mi Instagram sobre todo es, lo que es el feed es un portfolio, que es lo que tengo más actualizado, y las stories es que es muy performance también, es contar lo que yo quiero contar de mi vida porque me parece interesante proponer. Porque me parece interesante proponer. Tiene un punto muy TDAH, muy impulsivo también de, ay, subo esto. Yo envidio mucho, hay artistas a los que envidio, Ernesto Artillo, por ejemplo, que te he hablado hoy de él, que siempre en sus stories, parece muy espontáneo, pero siempre en sus stories, en sus... No es nada espontáneo.
No es que sea espontáneo, es que es intencional. Siempre está hablando de sus proyectos. Y digo, guau, chaval, imagínate ser así de adulta, ¿sabes? Pues eso me gustaría usarlo de una forma intencional y consciente, que no es menos auténtica, pero intencional y consciente. Pues, pero ahora mismo estamos así. Y ya para acabar, ahora sí que sí, un consejo para estos estudiantes de fotografía y vídeo, ¿Sois estudiantes de fotografía y vídeo? de diseño multimedia. Ok. Pues trabajan con la imagen todo el día, todo el día. ¿Qué consejo les darías como fotógrafa? Ser muy viscerales y perder mucho el respeto al formato. Perder mucho el respeto al formato. O sea, las cosas más innovadoras que se han hecho ha sido volviendo a la idea VHS, cosa que ahora nos parece que estamos acostumbrados, pero es que veis las cosas... O sea, por ejemplo, ver imágenes demasiado perfectas y producidas es algo de hace como 5 o 10 años. Porque alguien perdió el respeto en algún momento y empezó a... O yo qué sé, o sea... Si lo que veis son memes, alimentados de los memes. Si lo que veis son fanzines, alimentados de los fanzines. No sé si alguien ve fanzines. Aposta, ¿sabes? Sin que sea... ¿Sí? Sí, hice uno. Vale, perdón. Pero los fanzines es algo que yo siempre he visto que necesita un esfuerzo cultural. O sea, Sí, por eso pero digo. es que antes sí que estábamos de moda, ahora han muerto. Bueno, yo creo que están volviendo. Están volviendo. Claro. Están volviendo, pero sí, no, es algo que está empezando ahora. Pero quiero decir, lo que yo digo es, si tú cuando estás relajada ves el Telva de tu madre, parte del Telva de tu madre. O sea, ves la saca que has puesto porque es una cosa como poco moderna, pero para centrarme, perded el respeto al formato, id a lo que vosotros, lo que se parece más a lo que perdéis el tiempo, lo que os gusta. Han salido grandísimas obras y grandísimos lenguajes y autores de gente que, por ejemplo, Cristina de Midel es una de las mejores fotógrafas, ahora la directora de Magnum, una española que es la directora de Magnum. Ella ahora nos parece muy normal, pero hace 20 años ella estaba obsesionada con el cómic y empezó a utilizar mucho la cultura del cómic. Y eso es que os parece que es muy normal, es que eso era de pringaos. No sabéis lo de pringaos que era el cómic cuando yo estudiaba. Y ella dijo, pues es lo que me gusta, y nadie lo entendía en Bellas Artes. Entonces, id a lo que os gusta a vosotros, a lo visceral, a la hora de crear. Y cuando creéis, no perdonéis nada. Es decir, id a lo que queréis hacer. Y si es feo, da igual, lo queréis para vosotros. Y después, sed muy conscientes de las necesidades del mercado. Y preguntaos cómo lo que vosotros hacéis con esa pureza le va a servir a una marca, a una productora, al formato que os va a dar dinero. Es súper importante ganar dinero. Si ganáis dinero, podéis dedicaros a esto. Si no ganáis dinero, no vais a tener que tener otro trabajo y tener que dedicaros solamente unas pocas horas al día y no vais a tener esa libertad creativa. Entonces, lo primero hay que asegurarse que se puede vivir de ello. Y para eso tenéis que entender que lo que vosotros estáis dando viene de un arte, pero el dinero no os lo da el arte, el dinero os lo da que le sirva a alguien para vender algo. Resumiendo. Entonces, cread desde la pureza visceral, perdiendo el respeto, y luego entender qué necesita, quién os lo va a comprar. Pero ¿no es un poco triste pensar que para llegar hay que venderse? No te tienes que vender, tienes que entender que te están dando dinero por algo. Ya, pero es que ese algo realmente igual no es tu pasión. Igual, o sea... Oh, no, sigue tú, sigue tú. A ver, es muy importante entender que para vivir hace falta dinero. No es ninguna tontería. O sea, si yo, cuanto más cuanta más libertad creativa quiera tener, más tengo que saber ganar dinero con ella. Y lo que yo estoy diciendo, o sea, yo me estoy plantando en todos estos sitios haciendo lo que me da la gana. Pero tengo que entender que la gente que me contrata no está haciendo voluntariado conmigo. La gente me contrata porque yo le doy un beneficio. Entonces, para que no sea venderme, para no estar haciendo yo fotos monísimas, retocadas y tal, tengo que decir, ¿de qué manera este estudio de la intimidad puede hacerle ganar dinero a la gente que quiere que me contrate? Entonces, sería venderme si hago algo totalmente distinto a lo mío. ¿Y cómo encuentras ese equilibrio? O sea, ¿va primero la pregunta o primero el decir, vale, necesito comer?
Ontológicamente, la primera pregunta, históricamente, depende. O sea, si estáis estudiando y no tenéis que ganaros la vida con esto, pues tenéis este tiempo para explorar, pero a la vez yo no supe explorar nada hasta hace 3 años, o sea, iba dando tumbos. Explorar es muy difícil, aprender un método creativo es muy difícil, aprender a hacer este camino propio, hay gente muy joven que lo ha conseguido, pero a poco que te hayan educado a tener mucho en cuenta las expectativas de los demás, pues, te tienes que deseducar muchísimo. Entonces, pues suerte, o sea, tú vas tirando. Pero tienes que tener en cuenta, esto es un proceso a largo plazo. Y lo que tienes que es que tener en cuenta cuál es el objetivo, que es acercarte a ti mismo. Ya, sí. Pues Muchísimas gracias, Lupe, por haber a venido. vosotros. Me ha encantado, os lo agradezco muchísimo tus preguntas y vuestras preguntas, porque realmente he estado pensando en directo, o sea, son cosas que no me había planteado así, lo agradezco muchísimo. ¿Otro aplauso? Ya. Bravo.